abran en sus Biblias en primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Y vamos a poner ahí la atención en el versículo 6. Primera Crónica 22 y versículo 6. Vamos a estar hablando hoy acerca del tema levántate y pon manos a la obra. Ese va a ser ahí nuestro mensaje. Varios pastores me han escrito en este último tiempo y en estos últimos días principalmente, y están enfrentando las dificultades de que en algunos lugares hay autorización para volver a congregarse. Por ejemplo, en algunos lugares en Bolivia, y la gente no está regresando a la iglesia. Hay muchos que están ahí muy atemorizados, otros confundidos, otros muy débiles en su fe, y otros parece que le perdieron el gusto de estar en la casa de Dios. No sé qué está pasando con todos los hermanos, pero sí hay varias dificultades y bueno, y nosotros también, ¿no? A veces estamos ahí un poquito distanciados y creo que necesitamos a veces corregir de que a pesar de que no tenemos el lugar físico para congregarnos, deberíamos mantenernos bien conectados al Señor y a esta comunión por este medio, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, levántate y manos a la obra, obedece que yo veo que hay cierto decaimiento y quizás algunos caídos, ¿eh? Así que vamos a buscar que Dios nos hable y nos ayude en esta noche, ¿eh? Entonces dice acá en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 6, dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y he aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él hará casa a mi nombre, y él me será hijo, yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y sé esperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Y entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos. Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y ahora el verso dice, del oro y de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Y ahí está el título del mensaje, verso 16. Levántate y manos a la obra. Como hemos leído, hermanos, David recibió una explicación sobre el por qué él no podía edificar casa o templo a Dios. Y entonces él le dio instrucción a su hijo Salomón cómo debía ser ese enorme emprendimiento que era el de edificar la casa de Dios. David le está aconsejando ahí a su hijo que él debe guardar los estatutos. Eso es muy importante, guardar los estatutos de Dios. Y entonces el David dando allí palabras de aliento,
Por eso en el versículo 3 David le dice, esfuérzate, cobra ánimo, no te ni desmayes. Y todos nosotros, hermanos, que queremos hacer un emprendimiento para Dios, todos nosotros que queremos ser activos en la obra de Dios, necesitamos tener en cuenta estas palabras. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Porque se ve en diferentes tiempos mucha flojera en la vida espiritual de los hermanos. Se ve poca disposición al esfuerzo y al sacrificio. Entonces el recordar estas palabras hace bien, nos pone en estado de alerta y nos recuerda este desafío que Salomón para ese emprendimiento, nosotros para poder hacer cosas para Dios, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que cobrar ánimo, vamos a tener que perder el humor y no desmayar. Y luego que todo está preparado, le dice David a su hijo Salomón, levántate y pon manos a la obra. Levántate y pon manos a la obra. Esa palabra levántate para mí tiene una gran importancia y también una gran resonancia, porque levántate exige una acción y nosotros muchas veces queremos hacer la obra de Dios desde la comodidad o de lo que hoy se llama la zona del confort. Sin muchos esfuerzos, sin despeinarnos, pretendemos servir a Dios, pero Dios dice, vamos a entrar en la acción y dice, levántate. Esta palabra levántate a mí me suena como una voz de autoridad. Esta palabra levántate a mí me suena como algo cargado de urgencia. No te quedes ahí, no permanezcas sentado, no permanezcas inmóvil. Levántate, levántate. Esa palabra en un tono desafiante, mis hermanos, como en un tono que realmente nos desafía nosotros, hermanos, a ponernos de pie y a servir al Señor. Levántate, quizás esa voz es para usted y para mí, quizás esa voz es la que nosotros necesitamos oír, que nos diga, levántate, porque el virus nos distrajo, las cuarentenas, los encierros, todas esas cosas del distanciamiento social y las precauciones que nos recomiendan tener, todas esas cosas parece ser como que nos han postrado, nos han puesto de rodillas, como nos han eliminado del servicio, del ministerio de Dios. Y Dios viene y con contundencia nos dice, levántate, levántate, cambia tu estado, modifica tu posición, no te quedes allí, levántate y pon manos a la obra. Cuando yo estaba pensando en esta expresión, levante, muchas veces en la Biblia se lo ve a Dios levantando gente. Muchas veces en el Nuevo Testamento se ve a Dios en la persona de Cristo levantando gente. Por ejemplo, yo estoy viendo, mis hermanos, o recordando cuando el Marcos, el capítulo 3, el Señor Jesucristo levantó a un hombre que tenía una mano seca. Es decir, que era un hombre que tenía muchas limitaciones, muchos impedimentos. La Biblia dice que él tenía una mano seca y el Señor Jesucristo vino y le levantó, vino y le restauró esa mano y lo puso en condiciones de poner mano en la obra. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Le restauró la mano y ahora Dios viene y nos habla a cada uno de nosotros, levántate y pon manos a la obra. Cuando usted estudia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y el verso 41, había una niña de 12 años. Yo la mencioné hace un par de mensajes atrás. Era la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Ella había muerto. Pero cuando Jesús llegó al lugar donde estaba su cuerpito, el Señor le dijo, niña, levántate. Y aquella niña salió del reino de la muerte y el Señor pidió que le dieran de comer. Esa niña volvió a la vida. El Señor le dijo, levántate. Es la expresión que en otros pasajes dice, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 49, nos recuerda aquel hombre ciego llamado Bartimeo. ¿Recuerda?
Dice que él estaba allí postrado al costado del camino, y cuando él supo que Jesús estaba, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí estaba, hasta que el Señor oyó su voz y alguien le dijo allí a Bartimeo, aquel ciego, dice: te llama. Y el Señor lo levantó, y termina diciendo ahí ese pasaje que Bartimeo recorrió con el Señor todo el camino. Y es eso lo que necesitamos, no servir a Cristo por temporada, sino seguirle todo el camino, servirle todo el tiempo. Pero quizás necesitábamos oír esta voz de Dios: levántate, levántate y pon manos a la obra. Hay algunos que van a tener que tomar nota de este libro de Primera Crónicas 22, 16, donde está esa frase: levántate y pon manos a la obra, para recordarlo, para que nos sea de ayuda, para que nos sea de una expresión de desafío para nosotros, que tenemos que levantarnos y poner manos a la obra. El Señor levantó a aquel hombre de la mano seca, el Señor levantó a la hija de Jairo, el Señor levantó al ciego Bartimeo. Pero Lucas 7, verso 14 dice que el Señor levantó al hijo de la viuda de Naín. Era un muchacho y él estaba muerto, lo llevaban en el féretro para enterrarlo. Era el hijo único de aquella mujer viuda, y el Señor se acercó al féretro y le dijo: muchacho, levántate, levántate. Cuando leemos en Lucas 11, verso 19, dice que el Señor levantó a un hombre que era muy leproso. Ese hombre vino y se puso de rodillas delante del Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le sanó de su lepra, y ese hombre se puso de pie para dar testimonio de lo que Cristo había hecho en él. Cuando entramos nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 6, ahí nos cuenta cuando Pedro y Juan entraron en aquel templo llamado La Hermosa, y había un hombre postrado allí por casi 40 años que estaba pidiendo limosna, y entonces el Señor obró a través de Pedro y de Juan, y ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre se levantó. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 34, que Pedro fue a la casa de un hombre que se llamaba Eneas. Ese hombre estaba postrado durante 8 años, y Pedro fue y le dijo esto: levántate y ahí tienes que arreglar tu cama. 8 años había estado acostado, y le dijo, lo desafió: levántate. Y cuando se levantó le dice: bueno, ahora arregla tu cama. Dios siempre está obrando en persona, a través de Cristo, a través de su siervo, para levantar personas. Y quizás hoy esta palabra es para nosotros, para que levantemos nuestro ánimo, para que levantemos nuestro nivel de servicio, para que levantemos nuestra dedicación a Dios, para que levantemos nuestros grados de fidelidad al Señor. Levántate, levántate y pon manos a la obra. Es ese el desafío de Dios. Allí en el libro de Hechos, citando un último caso, vemos en el capítulo 9, verso 40, una chica que había muerto. Su nombre era Dorcas. Y vino Pedro y resucitó a esa chica y le dijo: levántate, levántate. Por toda la Biblia vemos esa voz de Dios diciendo: levántate, levántate, levántate. Y hoy quizás esa voz va a llegar a nuestro oído y bajar a nuestro corazón. Dios diciéndonos: levántate, levántate. Levántate porque hay trabajo para hacer en la obra del Señor. Levántate porque es tiempo de sembrar la palabra de Dios. Levántate porque es tiempo de ser Dios que nos dio la salvación. Dios merece que le sirvamos de pie. Levántate porque este es un tiempo de desafío. No es para postrarse atemorizado por el avance del virus o vaya a saber por qué cosa. Como sea, que la voz de Dios entre en nuestro oído hoy y podamos sentir ese mensaje: levántate, levántate, levántate y pon manos a la obra. Dicho todo esto, en primer lugar, hermano, yo quiero decirle que Dios nos pide que nos levantemos para predicar el evangelio a todas las naciones. Pues esto suena a veces en una forma poética,
Pues esto a veces suena como algo decorativo, pero debe ser una realidad. Debemos estar orando por el mundo, por los misioneros. Debemos estar orando por las almas que están sin Cristo, que están perdidas en el pecado, rumbo al infierno. Necesitamos, hermanos, levantarnos y predicar la palabra a las naciones. Y ustedes ya lo saben, que nosotros podemos ir con el mensaje orando, ¿recuerdan? Podemos ir nosotros allí yendo, o podemos estar orando, o podemos estar apoyando económicamente a los que están predicando. Entonces, el mapa de nuestra responsabilidad es el mundo entero. Esto es algo que nosotros necesitamos incorporar en nuestra visión misionera y en nuestro corazón misionero. El mapa del mundo tiene que ser nuestra responsabilidad. No quedarnos encerraditos en nuestra quintita, en nuestro lugar, sino que mirar al mundo, como el Señor Jesús desafió en Juan 4:35. Alzad vuestros ojos y mirad, los campos están listos para la siega. No es tiempo de vivir un cristianismo de cara al piso. Hay que levantar la mirada y hay que tener al mundo como el mapa que necesitamos alcanzar con el mensaje del Evangelio. Quiero pedirle ahora que me acompañe al Evangelio de Marcos, el capítulo 13 y el versículo 10. Marcos, el capítulo 13 y el versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Evangelio de Marcos, el capítulo 13 y el versículo 10. Dice la palabra, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este pasaje forma parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y el Señor allí dejó esto que es como una perlita, que el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Sabemos que al final de la tribulación, en aquel tiempo, se tendría que haber predicado el Evangelio a todas las naciones. Ya vamos a llegar a ese punto. Hermanos, dice la palabra, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Ustedes recordarán conmigo cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor dijo, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas. Por todas las naciones, hacer discípulos. Es ese el plan de Dios, ese es el programa de Dios. Y nosotros necesitamos, hermanos, levantarnos y poner manos a la obra y entrar en el programa de Dios. Porque muchos se están quedando afuera. Muchos son simples espectadores del plan de Dios, del programa de Dios. Muchos miran la obra de Dios a la distancia, pero hay que meterse en el plan de Dios, hay que meterse en el programa de Dios. Y para nosotros es este mensaje: levántate y pon manos a la obra. Lo que Salomón hizo para Dios, esa casa, era algo grande. Nuestro proyecto de servicio, nuestro proyecto de compromisos con Dios tiene que ser algo grande. Un hijo de Dios no debe andar en pequeñeces. Cuando de Dios se trata, tenemos que proyectar cosas grandes, involucrarnos en cosas grandes, ser activos en cosas grandes. En otras palabras, levantarnos y poner manos en la obra. Muchas veces vamos a encontrar estas expresiones en la Biblia, la de predicar el Evangelio a las naciones. Y eso no debe ser como algo nada más de nuestro imaginario, como una ilusión pasajera. Debemos ser activos nosotros desde el lugar del mundo donde estamos. Debemos ser activos, participativos en esto de que el mensaje pueda llegar a todas las naciones. Si pueden mirar ahora, por favor, en Hechos, el capítulo 13, verso 47. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 47. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Es Pablo el que está hablando. Y dice aquí, Hechos 13, verso 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo,
te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está el plan de Dios, el programa de Dios, de llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y nosotros tenemos que ser el canal para llevar ese mensaje. Los hombres y mujeres de Dios tenemos que ser ese canal para llevar el mensaje de salvación, y debe ser el alcance hasta lo último de la tierra, los lugares que no conocemos. Mi nieta, que tiene 11 años de edad, muchas veces me conoce todas las islas del Caribe, conoce países del África, cosas que yo ni sabía que existían algunos, y viene y ella me fija en la memoria y me imparte conocimiento de poblaciones y de países que deben estar ahí como perdidos en el globo, y nosotros necesitamos conocer este mundo, porque el desafío es llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Levántate y pon manos a la obra, porque si nosotros no hacemos ese trabajo, hermanos, Dios puede acusarnos de infiel fácilmente. Podemos entrar en un terreno de infidelidad a Dios, y hermanos, seguramente algunos de nosotros aquí, yo sé que hay muchos que son muy jóvenes aquí, pero algunos de nosotros, si Cristo no viene pronto, seguramente no vamos a estar de pie en la próxima generación. Seguramente ya habremos partido de esta vida. Yo ya me voy acercando casi a los 60 años. ¿Cuánto tiempo más podré andar por aquí? Entonces, lo que quiero decirle, que el desafío para nosotros es alcanzar nuestra generación. Si yo sé que no voy a estar vivo para la próxima generación, tengo que hacer todos mis esfuerzos por alcanzar esta generación. Esta generación es mi compromiso, esta generación es mi meta, esta generación debe ser mi preocupación, esta generación debe ser mi desafío, esta generación es la que tiene, hermano, que animarme a mí para ponerme de pie y poner las manos en la obra. Yo ya sentí claramente esa voz de Dios, lo mismo que sintió Salomón allí: levántate, levántate y pon manos en la obra. Mire, hermanos, oportunidades que son únicas. Ustedes, como yo, saben que una cosecha de naranjas se tiene que levantar en un mes. Una cosecha de peras o de manzanas se tiene que levantar en un mes. Una cosecha de maíz, de trigo, se debe levantar en un mes. Si usted deja la fruta más tiempo en la planta, esa fruta va a madurar y va a descomponerse. Y lo mismo pasa con esta generación. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, esta generación va a ir envejeciendo hasta salir de esta vida. No puede quedar esta generación más tiempo en la planta. Antes que desaparezcan, tenemos que alcanzarlos con el mensaje del evangelio. En la época en que yo jugaba al fútbol, me mezclaba ahí con la gente famosa cuando yo tenía 16 años nada más. Muchos de esa gente que ya eran famosos tenían sus 20 años arriba, y hasta había algunos como de 35 ya retirándose. Y ahora, entre el año que pasó y es un desfile de nombres de aquellos famosos de aquel tiempo que mueren. Ayer recibimos una noticia, hoy otra, y todos esos futbolistas se van muriendo, porque va pasando la generación, es una generación que va madurando hasta desaparecer, y esa generación es el desafío para mí. Algunos de ustedes van a estar de pie en la otra generación, así que tienen doble desafío de trabajar en esta y trabajar para los que vendrán después. Hoy en día se habla de una generación que le llaman los millennials, a otros le llaman los centennials, que son todos estos los que han nacido en este nuevo siglo. Bueno, ustedes los más jóvenes tienen que alcanzar a estos, y seguramente si Cristo no viene van a estar de pie en la otra generación. Hay mucho trabajo. Escuche lo que Dios le dijo a David, escuche lo que Dios habló con Salomón: levántate y pon manos a la obra, levántate y pon manos a la obra. Este es el tiempo que vamos a tener que cosechar.
Pero antes hay que sembrar, antes hay que predicar la palabra, antes hay que preparar el terreno. Yo les conté a algunos de ustedes en una prédica anterior y hoy estaba volviéndolo a mencionar, lo que estoy haciendo en la radio a través del trabajo, del fútbol, de las transmisiones, me ha abierto la puerta con algunos periodistas. Y al terminar los partidos de fútbol, nos sentamos ahí en la mesa para comer y ahí yo estoy dando testimonio y Dios me está abriendo muchas puertas para llegar a muchas personas que ya han oído con claridad el mensaje del Evangelio. Y estoy aprovechando ahí esa actividad de deporte para llevar el mensaje, para compartir el mensaje, porque yo entiendo muy bien lo que es el proyecto de Dios, el plan de Dios, el programa de Dios, que hay que levantarse y poner las manos en la obra. Espero, hermano, que Dios también le hable a usted de esta manera, como me ha hablado a mí. En segundo lugar, hermano, quiero mencionarles que el Evangelio es el arma más eficaz para alcanzar este mundo. El Evangelio es el arma más eficaz para alcanzar este mundo. El Evangelio es el mensaje más poderoso. Ustedes recordarán cuando en Romanos 1 y verso 16 el apóstol Pablo dijo aquellas palabras: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y yo ya lo he explicado algunas veces. La palabra poder que Pablo usa ahí es la palabra griega dunamis. Algunos la traducen como dinamis también, pero lo cierto que esa palabra está hablando de un explosivo, como lo que nosotros le llamamos hoy la dinamita, y pues eso es el Evangelio, el poder de Dios, la dinamita de Dios. Y entonces es ese mensaje que tiene poder para destruir el pecado en 1000 partes o muchas más. Y nosotros tenemos que confiar en el poder del Evangelio, por eso tenemos que predicarlo. Y el Evangelio es el que hace la obra transformadora, la obra salvadora, y nosotros no tenemos que avergonzarlo y predicarlo a viva voz, compartirlo con la gente. El Evangelio es el arma más eficaz que Dios nos ha dado para alcanzar este mundo. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen ahora a Primera de Timoteo, capítulo 1. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, Pablo está diciendo claramente el propósito de la venida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, es del Evangelio de Cristo, es que Él vino a este mundo con ese mensaje de muerte, sepultura y resurrección para salvar a los pecadores. Y parece ser como que Pablo está diciendo, y menos mal, porque solo Él podía salvarme. Y yo creo que nosotros podríamos sumarnos a ese coro, solamente Cristo podría salvarnos. Porque a veces, hermanos, hemos formado parte de actividades en esta vida muy pecaminosas. A veces el que vive mucho ha pecado mucho también. Y algunos de ustedes que son jóvenes ya han conocido alguna clase de camino pecaminoso. En algo ustedes ya han ofendido a Dios, han lastimado el corazón de Dios, porque el pecado es algo inevitable en la vida de cada persona. Pablo, a la hora de sacar cuenta de su pecado, él está aquí mostrando su frondoso prontuario pecaminoso. Dice, me pongo a sacar cuenta y yo soy el primero entre los pecadores. Pero no está solo, tiene competencia. Nosotros también hemos pecado mucho, pero hay algo aquí que es maravilloso de lo que dice Pablo. Pero Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No está todo perdido, toda esta tragedia que es el pecado, toda esta fuerza destructora que es el pecado, todo esto puede encontrar una solución en Cristo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo mismo que Juan el apóstol dijo en palabras parecidas en el capítulo 3 y verso
17 del Evangelio, cuando Juan dijo que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando escuchamos ese mensaje, wow, respiramos profundo. Menos mal que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para salvarnos a nosotros, los pecadores. El Evangelio es el mensaje eficaz. El Evangelio es el mensaje que Dios nos ha dado para alcanzar el mundo. Algunos dicen, ¿cuál Evangelio? Bueno, la Biblia menciona 3 partes del Evangelio. El Evangelio es uno solo. Eso quiero que lo registre ahí en su memoria. El Evangelio es uno solo. Pero a veces en la Biblia encontramos 3 expresiones que parecieran diferentes, pero hablan del mismo Evangelio. Por ejemplo, si usted puede mirar allí por un momento en Hechos capítulo 20, verso 24. Si puede mirar ahí un poquito, por favor, en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el versículo 24. Así dice la palabra del Señor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, aquí en este pasaje es mencionado el Evangelio de la gracia de Dios. Alguna vez me han consultado, pero ¿cuál es ese Evangelio de la gracia de Dios? El Evangelio de la gracia, hermanos, son las buenas noticias de que Jesús murió por los pecadores. Ese es el Evangelio de la gracia. Es el que Pablo le dijo a Timoteo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio de la gracia. Es el que Pablo le dijo a los romanos en capítulo 5, verso 8 de su carta. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio de la gracia. Y tenemos otros pasajes más para explicarlo. Pero a veces la Biblia habla del Evangelio del reino. Veamos un texto nada más para esto en Apocalipsis capítulo 11. Tenemos muchas menciones en la Biblia sobre el Evangelio del reino. Principalmente en los evangelios se usa esa frase. Pero yo lo llevaré al libro de Apocalipsis, hermanos. Capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 15. Este pasaje habla sobre el futuro, sobre los días que conocemos como de tribulación. Pero mire lo que dice la Escritura. Apocalipsis 11, verso 15. Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese tiempo futuro dice que el ángel va a tocar ahí una trompeta y que las voces esas del cielo van a hablar del reino de Cristo y hablarán que ese reino durará por siglos de siglos. Muchas veces se utilizó esa expresión del Evangelio del reino para la nación de Israel. Pero el Evangelio de la gracia habla de que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio del reino habla de que Cristo reinará por los siglos de los siglos. Y aquí en Apocalipsis también usted va a encontrar otra expresión del Evangelio. Es el mismo, pero la Biblia le llama aquí el Evangelio eterno. Mire ahí una vuelta de página, Apocalipsis 14, versículo 16. Apocalipsis 14 y el versículo 16. Dice, versículo 6, disculpe, Apocalipsis 14, versículo 6. Dice, vi volar
por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso también sucederá en los días de la tribulación. Dice que ahí un ángel estará a cargo del evangelio eterno. Muchos son los que se preguntan quién será ese ángel. Muchos también son los que creen que ese ángel es Cristo. Cuando se dicen que es el mismo Cristo el que predicará el evangelio eterno, algunos expresan la interrogante, pero ¿cómo si Cristo va a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, va a estar en las bodas del Cordero? ¿Cómo Él estará aquí? Entonces, podría ser que Él esté aquí también, porque Cristo es Dios, y como Dios Él puede estar en el cielo, en la tierra, en todos lados. Es ese uno de los atributos de Él, que es omnipresente, ¿eh? Es decir, que Él puede estar en todos lados. Lo cierto que la Biblia dice un ángel, él predicará el evangelio eterno, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio eterno. Ese es un solo evangelio, es un solo evangelio que lo tiene a Cristo en el centro. Cristo, el que murió en la cruz, Cristo, el que fue sepultado, Cristo, el que fue resucitado, levantado con la mano poderosa de Dios desde la tumba al tercer día. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar como embajadores de Cristo. Escúchelo a Dios, porque igual que habló con David y con Salomón, hoy quiere decirnos: levántate y pon manos a la obra. Levántate y pon manos a la obra, pues ese es el mensaje de Dios, pues ese es el desafío para nosotros. Nosotros, hermanos, no ignoramos las virtudes del evangelio. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el evangelio tiene poder, hermano, de Dios para salvación. Nosotros sabemos que el evangelio puede terminar, hermano, con la violencia. El evangelio transforma vida y puede terminar con los crímenes. El evangelio transforma vida, puede terminar con las inmoralidades. El evangelio transforma vida, puede terminar con los vicios. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Levántate, pon manos en la obra y comparte el evangelio. El mundo debe ser nuestra geografía. El evangelio debe ser el arma más eficaz para alcanzar el mundo. Y por último, hermano, quiero hablarles sobre levantarnos, poner manos en la obra, porque esta es hora de acción. Levantarnos y poner manos en la obra, porque esta es hora de acción. Vamos a recordar juntos ahora aquel pasaje de Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pues ese mensaje no solamente fue dado para los apóstoles, esa también es la gran comisión, es decir, lo que Dios le encomendó a la iglesia de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que ser protagonistas de ese ministerio, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso, hermanos, en el mundo que vivimos, con virus, sin virus, con cuarentenas, con encierro, con distancia social, con la nueva terminología que hay, lo que sea, tenemos que ir y predicar el mundo, el evangelio a toda criatura. Tenemos que nosotros, hermanos, pasar por sobre todos esos obstáculos que el diablo está poniendo. Hace unos días me enviaron una ofrenda y fui al lugar donde voy cada tanto cuando recibo esto, y hay unas mujeres ahí bien jovencitas, de 20 y poco de años, y ya conozco sus nombres y ya les he dado folleto y ya les he hablado de Cristo y ya me he presentado quién soy yo y cuál es mi función en esta vida: predicar el evangelio. En una de las verdulerías donde compro ahí, y frutería de la colectividad boliviana, tengo varias aquí, y entonces ya tengo amistades con la gente y ya le he regalado algunos de mis libros y le he regalado folletos y he compartido el evangelio y ya casi que ni necesito hablar. Ellos me preguntan cuando me ven: ¿y cómo está la iglesia?
¿Y cómo está la gente de Bolivia? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Ya casi que ni predico yo, ya ellos mismos vienen buscando el mensaje. Hermano, levántate y pon manos a la obra. Quiero recordar también otro pasaje que deberíamos tener en nuestra memoria de Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder desde lo alto. ¿Recuerdan? Hechos 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No son todas las veces que la Biblia menciona, pero ya hemos visto varias en esta noche, de que el plan de Dios, su programa, es llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y nuestra generación, a diferencia de otras, hoy tenemos muchos medios. Mire, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener predicación de esto? Que nos vemos ahí en fotitos, en cuadraditos, algunos con nombres sin imagen, pero sabemos que estamos acá. ¿Quién iba a imaginar que un día íbamos a predicar así? Predicando por medio del celular, enviando mensajes, mensajes grabados, mensajes escritos, a través de la computadora, de la internet, subimos, creamos páginas cristianas, ponemos mensajes cristianos, en fin, hermanos, la radio, la televisión, tenemos tanta forma de predicar en nuestra generación el evangelio. Y así vamos a llegar a todo el mundo. Yo creo que, hermanos, nosotros en el egoísmo nuestro nos hemos complacido muchas veces. Muchos antojos, gustos y hasta vicios nos hemos complacido. ¿Por qué al pensar en esta frase, levántate y pon manos a la obra, no nos decidimos en complacer a Dios? Complacer a nuestro Salvador y predicarle el evangelio a toda criatura. Que Dios pueda ser feliz, hermano, al vernos a nosotros hablando del mensaje de Cristo con otras personas. A través de estos casi 40 años que tengo como predicador, he participado, no sé, mucho más de 1000 conferencias en diferentes países. En la mayoría de las conferencias formé parte del grupo de los predicadores hablando sobre misiones, o muchísimas conferencias sobre el ganar almas por tantos países, por la Argentina, en el Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. He predicado en todos los países de Centroamérica, muchas conferencias, ganar alma, conferencias sobre misiones. Y nosotros vemos, hermanos, que muchas veces esa conferencia es un montón de teorías nada más, que la gente a veces retiene, pero por pocas horas, porque esas conferencias duran 3, 4 días y la gente ahí está entusiasmada y la gente está allí compenetrada en esa conferencia, pero se terminó la conferencia y se apagó el fervor, se terminó la conferencia y se apagó el fuego. Muchas veces esas conferencias que son tan impactantes, hermano, con predicadores tan impactantes, son nada más que una inyección espiritual que pierde el efecto rápidamente. Pero ustedes y yo hoy estamos escuchando un mensaje y agarrando, aferrándonos a esta frase que Dios utilizó en esta conversación entre David y Salomón. Y le dice él allí, dice, levántate, pon manos a la obra. No hasta que termine el mensaje, no hasta el fin de semana, que ese mensaje de Dios, que ese desafío de Dios sea un impacto real y que podamos despertar a esa realidad que es la hora de entrar en acción, hora de acción, hora de levantarnos y poner manos a la obra. A mí me ha dado mucha pena en la semana anterior y en esta, donde varios pastores de Bolivia, de aquí, de la Argentina, dicen, ¿qué hacemos con nuestra gente? Le tienen miedo al virus, no quieren salir a la calle, están llenos de temores. Otro pastor me dice, no sé qué hacer, no quieren venir a la iglesia, pero yo sé que se juntan para comer carne, yo sé que se juntan para tener actividades con comida, pero no quieren venir a la iglesia. Entonces el problema no es el virus, el problema es su carnalidad, su mundanalidad, su cristianismo superficial.
Y entonces ahora voy a estar participando en unas conferencias de acá al final del mes, tratando de ver si podemos ayudar a esos hermanos a corregir esa postura de tanta mundanalidad, como el pastor le perdió el control porque están en sus encierros, pero están encerrados para las cosas de Dios, no para las cosas del mundo, ¿eh? Porque hay muchos que se hacen sus tiempos para sus comidas y para sus deportes. Hay muchos que andan en actividades del mundo, pero no quieren involucrarse en la obra de Dios y usando como argumento tonto el temor al virus. Todavía en mi Biblia, y espero que en la suya, no se haya borrado el Salmo 91 y de las protecciones que Dios nos ofrece sobre que no vamos a tener temor de saeta que vuele de día, ni del terror nocturno, ni de pestilencia. Yo sé que hay que tomar precauciones. No estoy diciendo salga ahí a corazón abierto a combatir con el virus. No estoy diciendo eso. Podemos tomar nuestras precauciones sin renunciar a la misión que Dios nos encomendó de levantarnos y poner manos en la obra. Quiero terminar de este modo, mis hermanos. Allá por el año 1932, un grupo de misioneros del Ejército de Salvación estaban liderados por un hombre que se llamaba Carlos Pean. Carlos Pean se enteró de una isla que era conocida como la Isla del Diablo. Esa isla estaba allí entre lo que conocemos hoy, entre Panamá y Colombia. En realidad, esa isla pertenece a lo que se conoce como la Guyana francesa. Y allí en esa isla del diablo estaba todo ese mar, está infectado de tiburones. Pero estos hombres del Ejército de Salvación, casi 100 años atrás, tomaron la decisión de ir y llevar el evangelio a la cárcel que estaba en esa isla. Los prisioneros, dice que eran como demonios, eran demonios con forma humana, así lo describía uno de los predicadores. Usted miraba a esos prisioneros y eran demonios con forma humana. Dice que en esa cárcel emanaba un olor a podredumbre tremendo. Y dice que había allí una decadencia moral que tumbaba a cualquiera. La gente, la convivencia, no era la palabra convivencia, porque dice que sentían un desprecio y un odio el uno al otro entre todos los prisioneros que estaban allí. La gente, hermanos, realmente no tenían ninguna esperanza ni tampoco tenían voluntad para vivir. Y entonces llegaron estos predicadores liderados por Carlos Pean y llevaron el mensaje del evangelio. Y aquellos hombres que eran presentados casi como demonios humanos comenzaron a abrir sus corazones para creer en el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio que llevaron esos misioneros fue lo que sacó a toda esa gente de ese infierno ahí en esa isla. Y ellos reconocieron a Jesucristo como el Salvador. Aquellas vidas fueron transformadas, aquellas vidas fueron salvas por el poder del evangelio. El poder del evangelio. Ayer me pasó una cosa muy linda, breve pero muy linda. Había salido a comprar, estaba aquí a casi una cuadra de mi casa y de pronto se me para un auto enfrente con 4 personas. El chofer me pregunta cómo andaba, me dice él. Y yo medio que me acerqué porque detrás de los barbijos o tapabocas, como le llaman, no podía identificar, pero en primer lugar había una señora. Y ella sonreía y saludó con su cabeza. Y yo le dije, aquí estoy, en la lucha, le dije. Y entonces cuando se baja su tapaboca, me doy cuenta quién era, pero él estaba casi estacionado en la mitad de la calle, así que le dije, oh, qué gusto de verte, que Dios te bendiga, y ahí nomás fue tan breve, pero ese muchacho, él me dijo así, dice, solamente quería detenerme para saludarte, me dijo, y siguió su marcha.
y algo le habló a los que iban atrás, que yo sospecho que eran sus hijos, personas cercanas a los 20 años, pero yo recordaba, en el año 1985, allá, siglo pasado, para aquel tiempo yo tenía 23 años, trabajaba en una empresa 11 horas por día y después salía de esa empresa y me metía en un lugar de estudio, ¿eh? Y entonces ahí lo conocí a ese muchacho. Ese muchacho tenía 19 años para ese tiempo y tenía tanto daño le había hecho la droga que estando de pie casi que sus manos no llegaban a las rodillas, no podía inclinarse. Y recuerdo esa noche que lo acompañé a la casa de este muchacho y le hablé de Cristo y él puso su fe en el Señor, fue salvo. Y ese muchacho luego venía a mi trabajo por varios años, lo trajimos a la iglesia, él tocaba la guitarra en la iglesia. Y después yo lo fui perdiendo de vista, lo veía muy ocasionalmente. Y este hombre Dios lo bendijo y él tiene una cadena de pizzerías ahora. Tiene una muy buena posición económica. Y después cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposa lo que había pasado y me agarró una felicidad, una alegría y recordé exactamente aquella medianoche, porque era medianoche del año 1985, cuando yo gané ese joven para Cristo. Y Dios bendijo su vida y le dio toda una cadena de pizzerías y tiene su negocio y me hizo feliz que él dijo, detuve el auto solamente para saludarte. Hermano, eso me hizo feliz ayer. Hay que predicar el evangelio, porque aquella gente que uno menos piensa, menos piensa, son los que Dios obra, los transforma, los salva. Aquellas personas por las cuales nadie da una moneda partida por la mitad. Dios obra en ellos y los transforma en grandes hombres y en grandes mujeres para su gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo? Levantarnos y poner mano a la obra. Ese diálogo de Dios y David, ese diálogo de Dios y Salomón, de David y Salomón su hijo, y esa expresión de Primera Crónicas 22:16, levántate y pon manos a la obra. En estos días de temor, en estos días de pereza y de vagancia espiritual, esta expresión puede sonar como un gran desafío y esta expresión, si la hacemos nuestra, puede marcar la diferencia en estas horas y por los días que tenemos por delante. ¿Cuál es la expresión? Levántate y pon manos a la obra. Es esta nuestra oportunidad, hermano. Yo diría, no la dejemos pasar. Es hora de la acción, de levantarnos y poner manos en la obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que bendiga sus vidas en esta noche. Amén, amén, amén.